Amigos, buenas tardes. Los temas del momento hoy viernes 7 de marzo de 2025. Iniciamos con la actualización de la masacre ocurrida en varios puntos del sector Socio Vivienda 2 ayer en Guayaquil. Hola, Gaby. Hola María Isabel, amigos, bienvenidos. Ya hay detenidos por este violento hecho y los operativos continúan en el sector. Mafias, otro nivel de violencia. Minutos les tomó a los criminales llegar a 4 puntos de Socio Vivienda 2 y asesinar a 22 personas. Luis Alfredo Zúñiga describe cómo ocurrió esta masacre que, según la policía, se dio entre dos facciones de la banda criminal Los Tiguerones. ¿Dónde? Los criminales no improvisaron, planearon cada detalle, incluso cómo evadir los operativos que los militares aseguran ejecutaban a esa hora, las 3 de la tarde del jueves. Por eso no llegaron por las calles principales, lo hicieron desde lo alto. La policía asegura que fueron al menos 20 hombres que ingresaron por este punto, la zona montañosa de Socio Vivienda 2 que limita con el Fortín y la Valerio Estacio. Ellos, armados, bajaron e iniciaron la masacre. En motos y a pie, con pistolas y fusiles en mano, los 20 hombres se desplegaron cual operativo en 4 barrios de Sociovivienda 1, Sociovivienda 2 y el sector de La Barraca. Según los agentes, tenían bien identificados a sus objetivos. Les dispararon en la calle y los que intentaron huir fueron perseguidos hasta sus casas y ahí los mataron. 22 son los fallecidos y tenemos aproximadamente 6 personas heridas que han sido trasladadas a las diferentes casas de salud. Una masacre que duró 15 minutos y que según la policía fue una matanza entre dos facciones del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, que tras su división se disputan la zona. Con policías, militares y helicópteros de aeropolicial, el bloque de seguridad ejecutó 200 allanamientos y requisas en los que 14 personas fueron detenidas, incluyendo 2 menores de edad. Que serían los causantes de las muertes del día de ayer. Se encontraron decenas de municiones de diferente calibre y más armas. Los operativos continuaron en el sector de Socio Vivienda 4, donde policías, militares y personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda inspeccionó quienes habitaban en estas casas y encontraron irregularidades. Hemos encontrado inclusive invasiones, armas, droga y viviendas totalmente ocupadas por personas que no corresponden. Los uniformados detuvieron a 5 personas más, miembros de las facciones de Los Tiguerones. Ellos tenían una maleta con armas. Tras la matanza la mañana de este viernes, el presidente Daniel Noboa indicó en redes sociales que todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, distrito en el que se encuentra Sociovivienda, cuentan desde ya con el indulto presidencial. Y la masacre en Nueva Prosperina se atribuye a la disputa de 2 bandos de la organización criminal Los Tiguerones por el liderazgo de la zona. La detención de sus cabecillas, alias Comandante Willy y alias Ronco, modificó la estructura de esta agrupación que está en proceso de reorganización. Paul Romero con el informe. La masacre en Nueva Prosperina es atribuida por el bloque de seguridad a la lucha de 2 facciones del grupo delincuencial Los Tiguerones. Según información oficial, Tiguerones Igualitos y Tiguerones Fénix se disputan el liderazgo y control de la zona desde octubre de 2024 tras la detención de 2 de sus cabecillas en España, los hermanos William y Alex Alcíbar, alias Comandante Willy y alias Ronco. Ellos perdieron el control de la organización dedicada al narcotráfico, microtráfico, extorsiones, secuestros, sicariato en los cantones Durán y Guayaquil. Los nuevos cabecillas buscan captar los ingresos que generan las actividades criminales. En Nueva Prosperina existen 2.000 viviendas controladas por estos grupos que extorsionan a los pobladores. El coronel de policía Roberto Santamaría, que lideró operativos en la zona, reveló en FM Mundo que cobran $2 diarios por vivienda, que les genera $120.000 mensuales. A ese monto se suma, según el oficial, el porcentaje por extorsiones para la circulación de tricimotos, funcionamiento de tiendas, peluquerías, que suman aproximadamente 180
$180.000 mensuales, también en disputa. En enero, el Centro de Inteligencia Estratégica categorizó a los tiguerones como un grupo de delincuencia organizada transnacional por sus nexos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. En Ecuador tiene influencia directa en actividades vinculadas al micro y narcotráfico en Esmeraldas, Pichincha, Guayas y El Oro. El bloque de seguridad calcula que más de 1.500 personas pertenecen a esa organización. Sacha, en cuenta regresiva. El gobierno insiste en que la entrega del campo Sacha a un consorcio extranjero es un buen negocio para el Ecuador. Sustenta ese criterio en los impuestos y tasas que la empresa deberá pagar por su trabajo. Francisco Garcés cuenta la postura del Ejecutivo. El gobierno ha dicho que la entrega del campo Sacha al consorcio Sinopetrol es un buen negocio porque está previsto que la mayor parte de sus ganancias regresen al Estado. Para eso tiene dos vías. Por un lado, el pago de $1.500 millones que hará el consorcio, sumado al ahorro en la operación, porque en los próximos 20 años el Estado ya no deberá invertir en ello. En ese tiempo, el Estado tendrá al menos el 19% del petróleo que se produzca. La segunda vía es por el pago de impuestos y tasas. Al final, cuando se paguen los impuestos, se pague la comercialización, se pague todo el IVA, el Estado, con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio que genera ese campo petrolero. Ese es el cálculo del gobierno, aunque el monto dependerá de factores que no son fijos, como el precio internacional del petróleo y las tasas internacionales de comercialización. El principal impuesto que deberá pagar el consorcio es a la renta. Está fijado en el 25% de las ganancias de la operación y lo debe pagar cada año. Ese porcentaje puede bajar por las deducciones a las que cada contribuyente accede según la ley. El otro impuesto es el IVA. También se declara cada año y va hasta el 13% de las transferencias de bienes y servicios. Las empresas pueden pedir las devoluciones establecidas en la ley. Para el consorcio hay otros impuestos. La denominada ley amazónica contempla que las petroleras deben pagar el 4% del valor de venta por cada barril con un mínimo de $2. El consorcio pagaría en este momento $2.60 por cada barril. El contrato prevé que Sinopetrol pagará igualmente tasas por servicios. Una de las más significativas es la de transporte de crudo por el oleoducto, fijada en $3.33 por cada barril. Según el gobierno, el pago de estas y otras tasas permitirán que las ganancias del consorcio se reduzcan a alrededor del 20% anual. La compañía espacial estadounidense SpaceX continuará con las pruebas de la nave Starship luego de que ayer uno de sus cohetes explotó en el aire en una misión no tripulada. Los escombros cayeron en el Mar Caribe. La empresa del multimillonario Elon Musk sostiene que su desarrollo es indispensable para llevar astronautas a Marte en el 2030. Parecía una lluvia de estrellas, pero eran los restos de un cohete en llamas que se precipitaban al mar. Fueron vistos desde islas del Caribe como las Bahamas y desde la costa de Florida. Se trató de la octava prueba de la nave Starship, impulsada por el cohete Super Heavy de la empresa SpaceX, pero que falló al igual que el intento anterior en enero. Al inicio todo parecía estar bien cuando la nave de 123 metros de alto fue lanzada sin problemas desde una base en el sur de Texas, con la misión de desplegar unos satélites simulados y luego amerizar en el Océano Índico. 2 minutos después del despegue, la parte superior del Starship se separó del cohete propulsor, que regresó a la plataforma de lanzamiento con un aterrizaje exitoso. Pero en el cielo Starship estaba a 175 kilómetros de altura cuando los motores fallaron. Comenzó a girar sin control y se perdió la comunicación. Segundos después, ocurrió la explosión.
La nave duró solo 17 minutos en el aire de los 60 que estaban programados por una separación abrupta de sus componentes, según explicó SpaceX. El incidente provocó la suspensión de vuelos desde y hacia Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach y Orlando por la caída de escombros espaciales. La empresa no ha revelado el monto de pérdidas por las dos últimas explosiones, pero en 2023 dijo que los costos por cada lanzamiento eran de alrededor de $10 millones. SpaceX, la compañía espacial del multimillonario Elon Musk, insiste en las pruebas del cohete Starship, pues su desarrollo es fundamental para alcanzar su objetivo, llevar astronautas a Marte para el 2030. Lluvias. Los estragos aumentan. Mocache enfrenta una emergencia tras el desbordamiento de su río principal que ha dejado cientos de familias afectadas y cultivos en riesgo. En las zonas rurales, el agua ha cubierto casas y sembríos, mientras que en el área urbana, barrios y el malecón sufren los estragos de la inundación. Odette Camacho con el informe. El cantón Mocache en la provincia de Los Ríos fue declarado en emergencia debido al fuerte temporal. El sur de la localidad fue azotado por el desbordamiento de su río principal. Al menos 500 familias han resultado afectadas en 20 comunidades rurales. En los recintos La Yuca, Santa Bárbara y La Propicia, 100 hectáreas de arroz, maíz y cacao están en riesgo de perderse. Se abomba el arroz, peor el maíz. El maíz le entra la mazorca agua, olvídese que ya se abomba. Que comienza a caer solito. Los pocos animales que quedaron fueron trasladados a zonas altas para evitar que el agua los arrastre. Nosotros estábamos arreglando unos cestos para meter unas gallinas, pero no alcanzamos a cogerlas todas, la mitad de las gallinas se nos fueron. En la zona urbana, la inundación también ha afectado a al menos 5 barrios. Otro punto crítico es el malecón de Mocache, donde un tramo de 220 metros está a punto de colapsar. Hemos solicitado al Banco del Estado, pues mediante un crédito, la colocación de muros de piedras de escolleras para proteger el malecón del cantón. El aumento del caudal también provocó un socavón en las bases del puente, usado como mirador. Ahora se realiza su desmontaje para evitar riesgos. Y los estragos del invierno también se extienden a otras provincias. En Santo Domingo de los Áchilas, el desbordamiento de un estero anegó viviendas y destruyó un muro en el centro de la capital. En el sector Los Naranjos, una vivienda colapsó a causa de un deslave. Y en Guayas, una joven falleció aparentemente alcanzada por un rayo en el recinto Las Mercedes, cantón Isidro Ayora. Según testigos, la descarga ocurrió cuando la mujer caminaba por la carretera junto a otras 2 personas rumbo a una cancha de fútbol. El caso Reconstrucción de Manabí se dilata. Hoy debía reinstalarse la audiencia preparatoria de juicio, pero el abogado de Jorge Glass pidió diferimiento por un viaje. Entre tanto, Interpol negó la notificación roja para otro procesado del caso. Informa Jacqueline Rodas. Hoy debía conocerse la resolución del caso Reconstrucción de Manabí sobre la validez o nulidad del proceso y sobre el pedido de Jorge Glass para que lo trasladen a un hospital psiquiátrico. Pero Glass envió el pasaje de avión de su abogado para decir que no puede asistir por un viaje de trabajo. El juez recordó que la audiencia ya se ha postergado otras veces y lo llamó a actuar con lealtad procesal y a evitar dilaciones. La reprogramó para el lunes. En este caso, además de Glass, son procesadas 8 personas. Entre ellas, el exministro de Obras Públicas Walter Solís y Carlos Bernal, quien fue secretario de la Reconstrucción en el gobierno de Rafael Correa. Bernal está prófugo en Miami y hace más de un año, Ecuador envió el borrador de la notificación roja a Interpol para que la publique en el Sistema Mundial de Comunicación Policial, pero no tuvo respuesta. Ante la insistencia, Interpol contestó este martes negando la alerta roja para Bernal. Los datos sobre el solicitante no se ajustan a la obligación de Interpol de garantizar una cooperación eficaz dentro del respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Secretaría General ha procedido a su eliminación. Interpol dice a Ecuador
que ha declarado el caso confidencial y no puede ampliar su explicación sobre esta negativa. La información es restringida. Entre tanto, Walter Solís está en México protegido bajo el estatus de refugiado y Glass sigue en la cárcel La Roca de Guayaquil, cumpliendo 2 condenas por los casos Odebrecht y sobornos. Reconstrucción de Manabí es el tercer proceso para Glass. En la audiencia de lunes se prevé que la fiscalía lo acuse de peculado y el juez decida si lo llama a juicio o dicta su sobreseimiento. El gobierno se comprometió a pagar la deuda millonaria que mantiene con Solca. Hoy se firmó un convenio de pago y con él se garantiza la no interrupción de los tratamientos para los pacientes oncológicos remitidos por el Ministerio de Salud. Un ambiente relajado como marco para hablar del pago de millones de dólares. El ministro de Salud, Edgar Lama, y el presidente de Solca, José Jovín, se sentaron hoy a firmar un convenio que garantiza 2 cosas. Primero, un plan de pagos. 3 millones de dólares mensuales para Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Y segundo, garantizar que la atención a los pacientes oncológicos no se interrumpa. El ministerio informó que en el 2024 hubo más de 7.000 pacientes derivados del Ministerio de Salud a Solca. Aunque aquí el presidente de Solca hace una aclaración. Solca Guayaquil, Solca Matriz nunca ha suspendido la atención de los pacientes derivados del Ministerio de Salud Pública. De hecho, el convenio que se firmó hoy cubre solo la deuda con Solca Matriz, es decir, la de Guayaquil. Son 22 millones y algo más, porque ya hemos pagado unas cantidades adicionales. También hay que resaltar que el convenio firmado hoy cubre solo la deuda del Ministerio de Salud, no la del IES, que asciende a más de 100 millones de dólares. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se reúne en Quito para decidir su postura frente a la segunda vuelta electoral. El presidente de la organización reiteró que no apoyará a la derecha. Patricio Díaz informa que hasta el mediodía la dirigencia de la CONAIE, que apoya a Daniel Noboa, no llegaba a la cita. La convocatoria de la CONAIE fue para las 9 de la mañana. De a poco fueron llegando dirigentes de las organizaciones que la conforman. Sin embargo, hasta el mediodía no arribaron a la sede en el norte de Quito los dirigentes de la CONFENIAE, confederación que reúne a las nacionalidades amazónicas que decidieron apoyar al presidente Daniel Noboa. A pesar de aquello, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que fue uno de los primeros en llegar, ratificó a media mañana que no apoyarán a esa tendencia. Ni un solo voto a la derecha. Estamos en esta coyuntura y no me pueden venir a hablar del pasado porque en el pasado nosotros luchamos. En consecuencia, el voto tiene que ser consciente. No es posible que en este momento compañeros que no trabajaron por nuestro proyecto político, que ya trabajaron por Noboa, pretendan incidir en esta decisión. Respetamos absolutamente. Cada quien tiene su criterio, pero en esta discusión va a ser una discusión colectiva. Tampoco se mostró favorable al voto nulo. Volvió a criticar al presidente Noboa por la concesión del Campo Sacha y no habló de un respaldo a Luisa González. Desde las organizaciones de la Sierra reunidas en la Ecuarunari, ratificaron que ninguna de las 2 opciones presidenciales responde a la ideología del movimiento indígena, pero confirmaron que en el debate se hablará de todas las posibilidades: Noboa, González o el voto nulo. Los dirigentes dicen que no permitirán la división y que la postura que tomen será de unidad. La prensa no tuvo acceso a la reunión. Se esperaba la presencia de los 53 representantes de las organizaciones adscritas a la CONAIE. Sin embargo, hasta pasado el mediodía seguían llegando delegados, por lo que una decisión se conocería en las primeras horas de la noche. Un nuevo episodio de la disputa entre el gobierno nacional y el municipio de Guayaquil terminó en la clausura de una pizzería de familiares del alcalde Aquiles Álvarez. Horas después, los guardias municipales del Parque Samanes desalojaron a los custodios de las oficinas de la ARCSA que funcionan en ese parque. Diego Cuenca describe el conflicto. La pelea entre el gobierno de Daniel Noboa y la alcaldía de Aquiles Álvarez tiene un nuevo capítulo. Una vez más, el escenario es Guayaquil e involucra a instituciones municipales y del Estado central. La primera escena de este episodio ocurrió a las 7 de la noche, cuando personal de la Agencia Estatal de Control y Vigilancia Sanitaria ARSA llegó a 3 negocios de comida que pertenecen a la familia del alcalde de Guayaquil, entre ellos Pizza Libre, un local en Urdesa, en el norte de la ciudad, que fue clausurado. El sello en las puertas no especifica un motivo, solo que es temporal,
Y en un comunicado, ese establecimiento aseguró que no tienen irregularidades que justifiquen el cierre. Según Álvarez, no fue el único, pues en su cuenta de X dijo: sigue la persecución del gobierno. Clausuran el restaurante La Fogata, propiedad de la familia, por supuestamente 2 cucarachas que no existen, sin pruebas. En otra publicación denunció: los comisarios parecen pandilleros, tapándose la cara, no dan carnets, clausuran y punto. ¿Qué está pasando allá adentro? La segunda escena ocurrió a las 10 de la noche en el Parque Samanes, administrado por el municipio. Los guardias municipales cerraron las oficinas de ARSA. Así lo denunció el director ejecutivo de esa entidad, quien presumió que es una medida en respuesta a la clausura de la pizzería. Se ha dispuesto, según refiere, por personal del parque, que nuestros guardias se retiren de las instalaciones de la institución porque se iba a proceder a poner cadenas y candados a la misma, sin una notificación previa, sin un debido proceso. El funcionario junto a la gobernadora Zaida Rovira acudieron al parque, pero los guardias municipales impidieron el ingreso, porque según ellos no tenían autorización. Por orden municipal, o sea, por orden del alcalde, que nadie puede ingresar a verificar. Por eso estamos tomando el procedimiento policial adecuado. Recuerden que el ARSA tiene información muy sensible, no sabemos lo que está pasando en este momento. Esto ocurre 2 días después de que la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil clausuró la industria cartonera ecuatoriana en el Guasmo Sur de la ciudad, de propiedad de la familia del presidente Daniel Noboa. De este hecho, el municipio no ha proporcionado información. Los sellos indican que la medida es por no pagar la tasa de habilitación del establecimiento. Europa, el escudo de Ucrania. Rusia lanza ataques masivos en Ucrania y como reacción el presidente de Estados Unidos amenaza al régimen de Putin con imponer sanciones financieras y comerciales si no hay un cese al fuego. Donald Trump urge a los presidentes de Rusia y Ucrania a sentarse en una mesa de negociación lo antes posible, informa Pedro Jiménez. Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones de la infraestructura energética de Ucrania. Centrales de electricidad y de abastecimiento de gas fueron alcanzadas por decenas de bombas en la más reciente arremetida. El ejército ruso utilizó 67 misiles balísticos y de crucero, así como 194 drones. La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que interceptaron solo la mitad. El resto dejó daños enormes. Las regiones alcanzadas fueron Ternópil en el occidente, Poltava en el centro y Kharkov en el noreste. Al menos 7 personas quedaron heridas. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el bombardeo, diciendo que fue un ataque múltiple con armas de precisión, pero negaron que haya sido en respuesta a la tregua planteada por Ucrania y la Unión Europea, posibilidad que Rusia ha rechazado. Pero Estados Unidos, que se ha acercado a Rusia para intentar un alto al fuego y conversaciones que Ucrania teme que terminen cercenando su territorio y debilitando sus capacidades militares y su seguridad, lanzó una advertencia. El presidente Donald Trump en su red social publicó un mensaje en el que se lee: basado en el hecho de que Rusia está completamente vapuleando a Ucrania en el campo de batalla en este momento, estoy considerando sanciones bancarias, sanciones y aranceles a gran escala contra Rusia hasta que se logre un alto al fuego y un acuerdo final de paz. A Rusia y Ucrania, siéntense a la mesa ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Con esto, Trump ahora presiona a Vladimir Putin después de semanas de cuestionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por haber exigido más respaldo estadounidense, respaldo que por el contrario ha encontrado en Europa, que ha comprometido más ayuda militar. Vladimir Putin, en cambio, dice: debemos elegir por nosotros mismos una opción de paz que nos convenga y le proporcione tranquilidad a nuestro país para una larga perspectiva histórica, y que Rusia no cederá ante nadie en Ucrania. Fuerzas rebeldes sirias, aliadas al exdictador Bashar al-Assad, lanzaron una emboscada contra las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno. Hay enfrentamientos y ataques en las provincias de Latakia y Tartus que dejan 100 muertos en una nueva escalada de violencia. El régimen desplegó centenares de soldados para la protección de decenas de ciudades, incluida Damasco, la capital. Han decretado toque de queda y se ha dado la orden de combatir las células leales al depuesto mandatario.
Parte del sistema ferroviario de Francia fue interrumpido este viernes tras descubrir una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, cerca de las vías del tren de alta velocidad Eurostar, cerca de París. Las líneas que se conectan en la estación Gare du Nord, una de las principales de Europa, fueron suspendidas luego de que trabajadores descubrieron el explosivo de 500 kilogramos a solo 2 kilómetros del lugar durante tareas de mantenimiento de las rieles. La policía francesa dice que no sabe cuánto tiempo les tomará desactivar y retirar la bomba. Un hombre condenado por un doble homicidio en 2001 será ejecutado esta noche en Carolina del Sur por un pelotón de fusilamiento, un método que no se ha utilizado en Estados Unidos en casi 15 años y nunca en ese estado. Brad Sigmund, de 67 años, eligió esa forma de morir sobre las otras opciones que eran la inyección letal o la silla eléctrica. Su defensa dijo que si escogía la inyección letal, corría el riesgo de una muerte larga y dolorosa debido a las fallas en las dosis que se han aplicado a otros sentenciados. Horas antes de que se proceda con la ejecución, su abogado ha pedido que la condena sea cambiada a cadena perpetua sin derecho a fianza. La Organización de Naciones Unidas certificó el primer edificio carbono neutro en el país. Es la primera vez que una empresa constructora hace una transacción de bonos de carbono para compensar las emisiones de gases. Carla Delgado amplía la información. Ecuador cuenta con el primer edificio carbono neutro. La Organización de Naciones Unidas otorgó esa certificación al edificio residencial Harmony, que está en Quito. Sus constructores lo lograron gracias a la compra de bonos de carbono a la ONU para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. El proceso lo iniciaron desde la construcción. Determinaron que el edificio contaminaba 10.098 toneladas de dióxido de carbono. Un bono significa una compra de 1 tonelada de CO2 compensada. Nosotros hicimos directamente el pago en las Naciones Unidas. Ellos, a su vez, transfieren ese dinero a la empresa EMGIR-CP y la empresa Gasgreen. La EMGIR es la empresa encargada de gestionar en el relleno sanitario los residuos sólidos generados en Quito. El dinero sirvió para el proyecto de biogás que maneja esta empresa, con el que producen 9 megavatios de energía. Que anteriormente no había este mecanismo aquí en el Ecuador y las empresas que querían llegar a ser carbono neutro tenían que comprar bosques en Tanzania, bosques o recursos hídricos en otras partes del mundo. Cada unidad de bono de carbono fluctúa entre 3 y 8 dólares. El sector de la construcción es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Es el responsable del 37% de las emisiones mundiales. La producción y el uso de materiales como el cemento, el acero y el aluminio conllevan una importante huella de carbono. Los constructores no solo compensaron sus emisiones para ser calificados por la ONU, sino que en el edificio introdujeron técnicas para reducir el consumo de agua. Usaron bombas de calor con energía eólica. La empresa constructora del edificio Harmony también es pionera en la implementación de jardines verticales en Quito. Experimentos con mujeres científicas, una obra de teatro infantil y un show de danzas jazz con música de Frank Sinatra son algunas de las actividades que se realizarán este fin de semana en el país. Estefanía Arias con la agenda del entretenimiento. Ya sé con el look así. Activaciones y experimentos de la mano de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, una propuesta que se desarrollará en el Museo Interactivo de Ciencia en Quito. El fin es fomentar esta vocación en niñas y adolescentes, visibilizando los roles femeninos dentro de este campo. La actividad será el sábado 8 y domingo 9 a las 13 horas. 27 relatos que proponen un viaje por las facetas más desconocidas de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Una traición mística, un texto de ficción que narra desde su humor sexual hasta su viaje por España. Mediante su estilo poético, trata sobre la vida, la muerte, la cordura y la locura. Una conmovedora historia que relata el drama de la migración. Vamos, del ilustrador ecuatoriano Roger Icaza, un libro de aventuras, descubrimientos e imágenes vibrantes que habla sobre esta problemática desde la mirada de la infancia. El autor busca abordar temas sensibles y llevarlos hacia los niños. Que la hora
No destruya él para siempre. Ambientada en una imaginaria América moderna, la ciudad de Nueva Roma debe cambiar. Es esta sociedad, esta manera de vivir. Megalópolis, con la actuación de Adam Driver. El filme de ciencia ficción ya está en las carteleras del país. Popelina, una heredera de una dinastía circense, deberá reinventar su negocio buscando nuevos talentos. Ahí conocerá a un payaso vagabundo, repentino. El gran circo de Olga la Pulga se presentará en el Domingo Chiquito de la Casa de la Música en Quito. La función será este domingo 9 a las 11 de la mañana y 2:30 de la tarde. Una historia contada con música de Frank Sinatra. That's Life muestra la búsqueda del sueño americano que enfrentan bailarines y cantantes. Ambientada en Nueva York, una obra de danza y jazz a cargo de Yesenia Mendoza Dance Company, que se presentará en el Teatro Zona Escena en Guayaquil. Las funciones serán del viernes 7 al domingo 9. En lo profundo de Imbabura, el bosque de musgos emerge como un rincón de misterio y conservación. Árboles centenarios cubiertos de líquenes y musgo gris crean un paisaje único en el Cañón del Pisque. El oso andino ha encontrado refugio en estas tierras fundamentales para la regulación del agua. Cristian Tinajero nos muestra esta joya natural en Ecuaterra. Hay lugares donde la naturaleza parece tejida con hilos de misterio y el bosque de musgos, al oriente de Imbabura, es uno de ellos. En su cresta, unos 5.000 arrayanes, cedros y alisos están cubiertos por una espesa melena gris de musgos y líquenes. Este bosque forma parte de un paisaje aún más vasto, el Cañón del Pisque, una grieta de 25 kilómetros de largo, donde el río del mismo nombre serpentea entre paredes rocosas. La escena parece sacada de una película mitológica. El musgo blanco brota de las ramas retorcidas y alcanza 2 metros. Sobre las copas, águilas andinas, gavilanes y tangaras vigilan. Aquí hay 67 especies de aves. Todo este terreno catalogado como geositio abarca 173 kilómetros cuadrados. Se ingresa con un guía nativo, pues hay tramos del sendero de apenas 1,5 metros de ancho, donde solo una persona puede avanzar a la vez. En este espacio estrecho, 13 tipos de orquídeas encuentran lugar para florecer, salpicando de tonos amarillos y rojos el predominante gris musgoso. A medida que se avanza por las pendientes, es necesario abrirse paso con cautela entre las cortinas de musgo para no dañarlas y evitar caer a los barrancos. Desde abajo el sendero parece suspendido en el aire, las ramas flotan entre la niebla. Es una colina que tiene una hondonada al lado izquierdo y al lado derecho. Y ese musgo está situado, como llamamos aquí, en la cuchilla. Según los científicos han dicho que ese musgo vive ahí en ese sitio porque aprecia los aires y las lluvias horizontales del lado izquierdo y del lado derecho. 2 kilómetros al norte de la parroquia San Francisco de Sixipamba, el paisaje revela otra historia. Hace 2 décadas, osos andinos descendieron hasta las zonas bajas del cañón en busca de alimento. Desde entonces, unos 90 ejemplares comparten ese territorio con dantas y depredadores como pumas y tigrillos. Para su monitoreo en la parroquia se creó el Mirador del Oso Andino. Es un proyecto ecoturístico que busca garantizar la conservación de esta especie, única en Sudamérica.
De hábitos solitarios y mayormente diurnos, su dieta incluye frutas, vegetación tierna y pequeños mamíferos, como guantas y armadillos. Tengo 30.000 horas de observación al oso, su comportamiento, que están albergados en este sitio, que recorren desde la reserva Cayambe-Coca hasta sitios en la unión de los dos ríos, Río Blanco, Río Pisque abajo. Como 7 kilómetros de distancia es lo que usan por alimento. Aquí el aire húmedo se impregna de un aroma terroso, una fragancia inconfundible de los bosques primarios. Este ecosistema tiene al menos 1000 años y estar en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca le confiere un papel crucial en la regulación hídrica, pues su vegetación actúa como una esponja natural, capturando el agua de lluvia y liberándola lentamente hacia el suelo. Este proceso da origen a un sistema subterráneo que se potencia con el agua que desciende de los páramos y resurge en el cañón en forma de cascadas. Una de ellas es la cascada Santa Isabel, de agua cristalina, que forma un velo de más de 30 metros y que se une a otras 4 que emergen en el centro del bosque. Ahí aparecen algunas áreas despejadas de vegetación, convertidas en miradores naturales, desde donde se puede apreciar un rico ecosistema. En menos de 1 hectárea crecen cerca de 100 tipos de plantas, como los helechos y la guayusa de campo. Desde hace 42 años, el bosque de musgo fue designado área de conservación voluntaria. 300 habitantes de la zona rural de Pimampiro resguardan sus árboles centenarios y evitan la caza indiscriminada. El bosque de musgos es un rincón de Imbabura, donde la comunidad hizo un pacto para preservar su paisaje, único y místico.